Bueno, chiquilines, primero me presento. Yo soy Alejandra Tapié, soy médica y soy docente del Departamento de Genética, y junto con Víctor y con Soledad, que ya los estuvieron dando clase con ustedes, formo parte de lo que es la sección clínica del departamento. Les decía que vamos a tener una clase que es relativamente breve, así que pregunten las dudas que tengan, y si son dudas de otras clases o que tengan que ver con esto o lo que sea, interrumpan nomás y pregunten, ¿está? Con respecto a la clase de hoy, en realidad la idea es, ustedes estuvieron hablando de enfermedades monogénicas y analizando algunos de los modos de herencia, ¿no?, de las enfermedades monogénicas, la forma de herencia mendeliana. Y la idea de hoy es, con ustedes, ver y entender algunos de los mecanismos que en realidad, fenómenos que hacen que sea un poco más compleja el análisis de este modo de herencia, ¿sí? Y que hacen que a veces hacer el análisis de una mutación y cuál es el fenotipo que causa no es tan una correlación directa como podemos pensar en un principio. Entonces, a ver, es así que vamos a intentar analizar lo que es la variabilidad fenotípica, en el sentido de que individuos, a veces que tienen incluso una misma enfermedad, ¿sí?, una misma enfermedad monogénica, ¿no?, mendeliana, pueden tener fenotipos diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la relación entre el genotipo y el fenotipo no siempre es lineal, de hecho no es lineal, y como vamos a tratar de analizar en las próximas diapositivas, sería una simplificación, asumir que todo fenotipo está causado por una variante particular en un gen, ¿sí?, o que una mutación en un gen siempre va a causar el mismo fenotipo. En el transcurso de estos minutos vamos a tratar de entender estos conceptos que están allí en rojo, que es la heterogeneidad de locus, la heterogeneidad alélica y la heterogeneidad clínica. Y vamos a ver algunos ejemplos de estos fenómenos, ¿tá? La heterogeneidad de locus, en realidad, lo que implica, como veremos, es que se trata de una misma enfermedad, un mismo fenotipo que es causado en realidad por mutaciones, ¿sí?, en diversos genes. Distintos genes que mutaciones en ellos me causan una misma enfermedad o un mismo fenotipo o un fenotipo muy similar. Después vamos a ver lo que es la heterogeneidad alélica, en las cuales en realidad son variantes en el mismo gen, ¿sí?, que determinan un fenotipo muy similar. Y vamos a ver lo que es la heterogeneidad clínica, en donde mutaciones en el mismo gen, acá ya pueden causar fenotipos distintos. ¿Sí? Entonces, lo primero que decíamos, bueno, vamos a ver qué es la heterogeneidad de locus. En realidad, cuando hablamos de heterogeneidad de locus nos referimos a patologías, ¿sí?, que son clínicamente iguales, un fenotipo que es muy similar o que es incluso el mismo, pero que a nivel molecular en realidad está causado por mutaciones o por variantes patogénicas en diferentes genes, ¿sí? Genes que están en diferentes loci, incluso en diferentes cromosomas, ¿de acuerdo? Y eso explica, en parte, la variabilidad fenotípica entre individuos no familiares, digamos, que tienen una misma patología, dos familias que tienen la misma patología, que en realidad tienen una clínica distinta, ¿sí? No exactamente igual y sin embargo es la misma enfermedad. Y eso es porque, se puede explicar porque en realidad ese fenotipo que yo estoy observando está causado por mutaciones en distintos genes que están en diferentes lugares del genoma. Y eso también explica por qué una misma patología, una misma enfermedad, puede tener formas de herencia, modos de herencia diferentes. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un gen que esté localizado en un autosoma, ¿cierto? Y entonces ese gen, el modo de herencia, ¿sí?, va a ser autosómica, va a seguir las leyes de la herencia autosómica. Sin embargo, si está localizado en un cromosoma X, por ejemplo, el modo de herencia será ligado al X. ¿Tá? Entonces yo tengo una misma enfermedad genética, en las cuales en una familia propongo que tiene este modo de herencia autosómico, y en otra familia un modo de herencia ligado al X. ¿Sí? Estamos hablando de la misma enfermedad. ¿Eso se entiende? Entonces, hay enfermedades monogénicas, por ejemplo, ahí ponemos el ejemplo de la acondroplasia, que es el enanismo, que en realidad
gran mayoría de los pacientes, ¿sí? Los pacientes, o sea, las personas afectadas de acondroplasia, tienen una mutación en este gen, en el gen que se llama FGF3, que en realidad codifica un factor de crecimiento, receptor, un factor de crecimiento fibroelástico tipo 3, y la gran mayoría de los pacientes que tienen acondroplasia tienen una mutación en este gen. Es una enfermedad monogénica causada la gran mayoría de las veces por una mutación en este gen. ¿Sí? Sin embargo, hay muchas enfermedades que tienen heterogeneidad de locus. Quiere decir que la misma enfermedad está causada por genes que están en diferentes locus, ¿sí? En diferentes locus que incluso pueden estar, dijimos, en diferentes cromosomas, ¿sí? Y mutaciones en esos genes me van a dar un fenotipo similar o igual. ¿Se entiende? ¿Hay dudas de esto? Ustedes me interrumpen, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué implicancia tiene eso? ¿Qué explica eso? Yo puedo tener una enfermedad, ¿sí? Monogénica, que en realidad tengo en una familia los síntomas y signos y que me permiten hacer el diagnóstico de esa enfermedad monogénica, ¿sí? Y que está causada en realidad por la mutación en un gen, en el gen 1. ¿Tá? Tengo otra familia que tiene la misma enfermedad, sin embargo, la mutación, o sea, si yo puedo hacer el estudio molecular y puedo encontrar cuál es exactamente la causa de la enfermedad en esa familia, está localizada en otro gen. Podrá estar en el mismo cromosoma o podrá estar en diferentes cromosomas. Pero mutaciones en esos genes me provocan un fenotipo similar en estas familias. ¿Tá? Ahora, lo que yo quiero aclarar con esto es que en realidad son enfermedades monogénicas. ¿Qué quiere decir? Que cada familia tendrá mutación particular en un gen determinado. Pero cada familia tiene mutación en uno de los genes. ¿Sí? Son enfermedades monogénicas. Es suficiente una mutación en uno de estos genes para que se origine la enfermedad. Según donde esté localizado el gen, como decíamos, podrán tener estas tres familias módulos diferentes. Podrá tener una enfermedad, yo qué sé, la enfermedad de una paresia espástica, por ejemplo, y esta enfermedad tiene una paresia espástica, y la causa es monogénica, localizada en un gen, localizado en un autosoma. Supónganse en el cromosoma 19, esta familia tiene una misma enfermedad, una paresia espástica, pero que en realidad, supónganse, es autosómica recesiva, ¿sí? El gen está localizado en otro cromosoma, y esta una modo legal X, porque en realidad la causa en esta familia de su paraparesia espástica está localizado en otro gen, en otro cromosoma, ¿sí? Con modos de herencia diferentes. Pero cada mutación es propia de esta familia, ¿se entiende? O sea, todos los miembros de esa familia afectados van a tener la mutación en el mismo gen. ¿Sí? Voy a poner un par de ejemplos. Esta enfermedad, que es la telangiectasia hemorrágica hereditaria, en realidad es una enfermedad de los vasos sanguíneos, es una displasia vascular, ¿tá? Multisistémica, dice acá, en donde en realidad los síntomas son malformaciones vasculares capilares, ¿sí? De piel, acá lo ven en la foto, telangiectasias, y de mucosas, ¿sí? Y también malformaciones vasculares mayores, digamos. Entonces, ¿cuáles pueden ser los síntomas de esta enfermedad? Bueno, las telangiectasias, las alteraciones cutáneas y mucosas, también el síntoma más común, y uno sospecha el diagnóstico ante episodios de epístasis, o sea, sangrados, ¿sí? Por la nariz, que es el síntoma más común, que la edad de inicio es variable de la presentación, pero en promedio dice ahí 12 años, a los 20 años más o menos casi todos los pacientes tienen este síntoma. Después las malformaciones vasculares, capilares, que aparecen en cara, manos, bocas y más adelante, cerca de los 30 años. Sangrados gastrointestinales tienen un cuarto de los pacientes, sobre todo cuando son mayores. Y las malformaciones arteriovenosas, con todo lo que implican esas situaciones en donde puede haber hemoptisis, sangrado que tenga que ver con el pulmón, en un tercio de los pacientes, que si bien son malformaciones que son congénitas, son de nacimiento, pueden y tienden a agrandarse en la evolución, ocasionando esto de la severidad de la enfermedad. También puede haber malformaciones arteriovenosas en otras localizaciones, por ejemplo, el sistema nervioso central, un 10% de los pacientes, y en otras localizaciones también. Esta enfermedad, que dijimos es una enfermedad de los vasos sanguíneos, es una enfermedad autosómica dominante, ¿sí? Pero tiene la particularidad que tiene heterogeneidad de locus, en el sentido de que, si ustedes ven acá en el esquema, puede estar causada por mutaciones en
más de un gen. De hecho, acá en este esquema están los 4 genes que más frecuentemente están involucrados en esta enfermedad, que son estos 4, ¿sí? Todos estos genes están vinculados, como ven ahí, en realidad en la misma vía, o sea, en la vía de la angiogénesis, justamente, ¿está? Y los pacientes con este tipo de patología, con esta displasia vascular, tienen una mutación en uno de estos 4 genes, ¿sí? Ahora, puede haber una familia que tenga una mutación en este gen, otra familia que tenga una mutación en este, etc., pero las manifestaciones clínicas son estas, ¿sí? Y el diagnóstico será de telangiectasia hemorrágica hereditaria, es decir, puedo tener a nivel molecular mutaciones en estos 4 genes, ¿sí? La clínica es la misma enfermedad, ¿tá? Que en realidad la clínica, justamente, las malformaciones vasculares, capilares, arteriovenosas, se desencadenan porque al tener una alteración en los capilares sanguíneos hay una comunicación directa entre el sistema arterial y el venoso, y por eso las causas las malformaciones arteriovenosas y las telangiectasias, ¿sí? Entonces, cuando yo me encuentro con un paciente que planteo clínicamente que tiene esta enfermedad, y yo conozco el mecanismo por el que se produce, tengo que saber que tiene heterogeneidad de locus, y tengo que saber que puede estar la localización molecular, o sea, sí, la mutación puede estar localizada en cualquiera de estos genes. Podrá haber, y hay, de hecho, algunas diferencias del fenotipo que me orienten a que la mutación esté en uno o en otro gen. Por ejemplo, acá que dice JP, en realidad las mutaciones en este gen, en el gen que codifica esta proteína SMAD4, se relaciona también con la poliposis colónica juvenil, ¿tá? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene las telangiectasias, las malformaciones arteriovenosas y planteo esa displasia vascular, y además tiene pólipos colónicos, yo puedo decir, bueno, seguramente la mutación esté en este gen que codifica esta proteína, ¿sí? Entonces, a veces clínicamente el fenotipo es algo diferente, ¿sí? Y yo puedo pensar dónde está la alteración a nivel molecular. Y eso es importante por muchas razones, ¿no? Porque a veces la clínica me orienta el diagnóstico molecular, y si yo por alguna razón tuviera que hacer el estudio molecular en esta paciente, en esta familia, yo capaz que me puedo orientar a decir, bueno, si yo creo que es este gen el que está afectado, la mutación debe estar en este gen, entonces podré pedir capaz la secuenciación de este gen en particular, ¿sí? Cuando no tengo una orientación fenotípica clara, capaz que lo que tengo que hacer es secuenciar los 4 genes a la vez, si yo quiero llegar a un diagnóstico específico, ¿se entiende? O sea que la clínica un poco me puede orientar, porque en estas enfermedades no siempre las mutaciones en todos los genes es exactamente igual, ¿tá? Son genes que están involucrados en la misma vía, pero no necesariamente dan solo las mismas manifestaciones clínicas, ¿tá? Otra cosa que me puede orientar mucho a saber cuál es cuál es el gen afectado, en algunas situaciones es el modo de herencia, ¿sí? Supónganse que este gen primero que está acá en violeta tuviera un modo de herencia autosómico dominante, este gen fuera ligado al X. Entonces yo hago una buena historia clínica, y hago una buena historia familiar, y es una familia informativa en donde yo puedo realizar una genealogía de varias generaciones, etcétera, capaz que puedo plantear un modo de herencia más probable, y orientarme a cuál es el gen afectado, ¿sí? O sea que esas cosas también no siempre es posible, pero en algunas situaciones la clínica me orienta al diagnóstico, y a veces la genealogía o la historia familiar me orienta al diagnóstico. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Me están viendo o no? Sí, Pero me escuchan bien, ¿no? Porque acá me pone como una cosa de error en cámara, pero me escuchan, ¿no? Sí, sí se sí. escucha. Sí, sí. Otro ejemplo de una enfermedad que tiene heterogeneidad de locus es el síndrome de Cutelargo, ¿sí? En realidad el síndrome de Cutelargo es un desorden de la repolarización cardíaca, ¿tá? En el que, como su nombre lo indica, lo que sucede es que existe una prolongación de lo que es el intervalo QT normal, ¿sí? Que tiene que ver con la repolarización cardíaca, esto. Entonces, los pacientes que tienen el síndrome de QT largo, en realidad lo que tienen es un aumento, una prolongación del intervalo QT para su edad y sexo, ¿tá? Este es un valor sumamente, el QT 630, lo que quiere decir es que está aumentado, ¿tá? Hay que igual
siempre hay que verlo para la edad, no es lo mismo, varía con la edad el valor normal, pero 630 está aumentado a cualquier edad, ¿tá? O sea que uno, clínicamente, porque el paciente puede tener, supónganse, síncopes, ¿sí? Arritmia, y uno hace un electro y encuentra que el intervalo QT está aumentado, uno puede hacer el diagnóstico clínico de que esta familia o que esta persona tiene un síndrome de QT largo. ¿Tá? La importancia de hacer el diagnóstico es que esta situación electrocardiográfica predispone a taquiarritmias ventriculares, sobre todo el torsado de Pointes, que es esta TDP, pero a otras arritmias ventriculares también. Y es una de las causas principales de muerte súbita en pacientes jóvenes con autopsia negativa, que autopsia negativa quiere decir que no tienen una alteración estructural, digamos, cardíaca, ¿sí? Pacientes que no tienen una alteración estructural cardíaca, y en realidad la causa de muerte es la muerte súbita por una alteración de este tipo. ¿Tá? ¿Por qué lo ponemos de ejemplo? Como ven acá, en realidad esta enfermedad está causada por una decena de genes. Acá dice 17 genes descritos, y a veces se van describiendo más genes, pero por lo menos casi 20 genes que están, que codifican justamente proteínas asociadas a canales iónicos, que están en el miocito, ¿no? en el miocardio, y entonces alteraciones en esos canales iónicos me predisponen al QT prolongado. ¿Sí? Entonces, la gran mayoría de estos genes tienen una localización en autosomas, y todos estos genes tienen una herencia autosómica dominante. Y eso es importante en el sentido de que si yo hago el planteo clínico y electrocardiográfico de que un paciente tiene un QT prolongado, si yo no tengo el estudio molecular, que lo pienso y sé que en realidad para analizarlo tengo que pensar que hay más de un gen involucrado, puede haber más, o sea, tengo que pensar en más de un gen, ¿sí? Cada uno de ellos, cada paciente va a tener la mutación en uno de esta lista de genes, ¿sí? Y cada persona afectada, ¿sí?, que tiene una mutación, supónganse en este primer gen, va a seguir el modo de herencia autosómica dominante, es decir, el riesgo de tener un hijo afectado es del 50% para cada hijo, cada embarazo, ¿sí? Y cada persona afectada también, riesgo de transmitirlo a hombres y mujeres del 50%. ¿Se entiende? Ahora, cada una de las personas afectadas va a tener una mutación en uno de estos genes, ¿sí? Algunas veces, y sucede en esto también, que algunos de los genes son más frecuentemente afectados que otros, ¿sí? Estos que están arriba son los genes más frecuentemente involucrados. Entonces, lo digo porque a veces es importante, hay que ver la frecuencia, cuál es el valor de cada uno de estos genes, en el sentido de cuál es el rendimiento, cuál es la frecuencia, porque cuando uno tiene el planteo clínico de una enfermedad de este tipo, tiene que pensar la estrategia diagnóstica, ¿sí? Como es una enfermedad autosómica dominante, sabemos que cada persona afectada tiene un riesgo de transmitirlo, para evaluar los familiares en riesgo yo tengo que saber cuál es la mutación, ¿sí? Y para saber cuál es la mutación tengo que saber qué genes voy a analizar. Y en ese sentido, si yo supónganse que estos dos genes representan el 90% de los casos, quizás una estrategia es, bueno, hacer la secuenciación de estos dos genes, analizar primero estos dos genes, y si no encuentro una mutación, analizar el resto, ¿sí? A veces eso no tiene sentido, sobre todo con las técnicas de secuenciación de última generación, y a veces es más costo efectivo, digamos, hacer un panel de genes, y así se hace, que se estudian todos los genes que causan la patología, en esta patología de heterogeneidad de locus, a la vez, ¿sí? Entonces se hace un panel de genes asociados a QT largo, ¿sí? Y se estudian todos a la vez, ¿sí? ¿Se entiende? Y después que identifico la mutación en mi paciente, es esa mutación la que yo voy a buscar en los familiares en riesgo, no en los otros genes, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, sí. Después, otro ejemplo de una enfermedad monogénica que tiene heterogeneidad de locus es la miocardiopatía hipertrófica, que se define como en realidad la hipertrofia miocárdica, ¿sí?, sobre todo típico de ventrículo izquierdo, en ausencia de otras enfermedades cardíacas o sistémicas, por ejemplo, la causa más frecuente que es la hipertensión arterial, ¿sí? Cuando uno excluye esas causas secundarias, tiene que pensar que si hay una hipertrofia cardíaca, estamos ante un paciente con una miocardiopatía hipertrófica, ¿tá?
Típicamente no se acompaña de repercusión o afectación en otros órganos, como sí en las causas sistémicas o en estas otras que hablábamos como la hipertensión. También es importante la miocardiopatía hipertrófica porque es una de las principales causas de muerte en jóvenes, sobre todo en los deportistas. ¿Tá? Y como veremos acá, también tiene heterogeneidad de locus. Acá ahí está la tabla de los genes que están asociados a esta patología. Este es el nombre del gen, esta es la localización, y si se fijan, están todos localizados en autosomas, ¿sí? Esto es cromosoma 14 en el brazo largo, en esta posición, cromosoma 11, cromosoma 1, etcétera, pero todos autosomas, ¿sí? ¿Qué particularidad? Acá está el nombre del gen, y en realidad, ¿qué particularidad? Perdón, este es el nombre del gen, esta es la proteína que el gen codifica. ¿Qué particularidad tiene? Que son genes que codifican proteínas que tienen que ver con el sarcómero, ¿sí? Y mutaciones en cualquiera de esos genes me provoca justamente la hipertrofia cardíaca. ¿Está? Todos ellos están localizados en autosomas, pero además todos ellos tienen herencia autosómica dominante. Entonces, si yo digo que tienen herencia autosómica dominante, sabemos que, cómo es esa herencia, la autosómica dominante. Todas las personas tenemos dos genes, dos alelos para este gen, para este gen, para este gen, ¿no? Para tener una persona afectada de una enfermedad autosómica dominante, ¿cómo tiene que ser la mutación? Tener un alelo. Ajá. Ahí va, tener la mutación en uno de los alelos. Es suficiente la mutación en uno de los alelos para que se desarrolle la enfermedad, ¿cierto? Y cada persona que está afectada tiene una probabilidad de transmitirlo de un riesgo de 50% a hombres y a mujeres, ¿sí? Porque justamente está localizado en un autosoma. Entonces no distingue sexos, ¿sí? Ahora, cada persona que tiene una miocardiopatía hipertrófica va a tener mutaciones en cualquiera de esta lista de genes, ¿sí? Si yo tengo el paciente enfrente y no le pude hacer el estudio molecular, no sé dónde está la mutación, yo a priori ya le voy a decir que de lo que se conoce, de lo que se sabe en la actualidad, sabemos que él, si está afectado, tiene un riesgo de recurrencia del 50%, tener hijos enfermos del 50%. Pero si yo quiero efectivamente hacer el estudio y confirmar o descartar si sus hijos, por ejemplo, son afectados, necesito saber en cuál de estos genes está la mutación, ¿se entiende? Y tener el estudio molecular realizado. Si yo encuentro en mi paciente que está en el consultorio que la mutación está en este gen, en el primero, yo después a los familiares en riesgo le voy a hacer la búsqueda de esa mutación que se encontró en mi paciente, no en el resto de los genes. ¿Sí? Pero es importante saber a priori que, bueno, que cuando uno tiene el paciente con estas patologías, con heterogeneidad de locus, sabe que en realidad la causa puede estar en diferentes genes, en diferentes lugares del genoma. ¿Está? En este caso, que está en el recuadro en rojo, lo que ven es que en realidad mutaciones en estos dos primeros genes explican más o menos el 50% de los casos. ¿Sí? Entonces, y estas, miren, las últimas que están acá descritas, dicen rara, o sea, la frecuencia es muy baja. Entonces, si yo necesito hacer el estudio molecular y tengo la posibilidad de hacer un panel de genes de miocardiopatía hipertrófica, por ejemplo, me proponen analizar todos estos de arriba y estos últimos, no, bueno, quizás vale la pena igual hacer el estudio, ¿se entiende? Porque voy a cubrir la mayoría de los genes causantes de la enfermedad, ¿sí? Pero tengo que saber que no es no es un único gen que puede estar afectado en una enfermedad de este tipo. ¿Se va entendiendo el concepto? ¿Se entiende, no? Lo que es el concepto de heterogeneidad de locus, ¿sí? Sí. Y es importante siempre entender que esto complica un poco para entender la herencia autosómica, pero después que yo sé dónde está, en cuál está la mutación, sí se comporta, o sea, sigue las leyes de la herencia autosómica dominante, ¿está? Y entonces habrá afectados en todas las generaciones, serán hombres y mujeres transmiten la enfermedad con igual probabilidad, aquen al 50% de sus hijos independientemente del sexo, ¿sí? Etcétera. Bien, entonces... Profesora, perdón, ¿y se puede tener mutaciones en más de un gen? Bueno, ahora vamos a ver eso. Sí, Perfecto, caso, gracias. lo que puede pasar, en realidad acordate que vos acá estamos hablando, para estos ejemplos en particular, por ejemplo, que es una enfermedad autosómica dominante. Entonces, si yo encuentro
una mutación patogénica en uno de estos genes, una mutación patogénica que esté descrita, que es efectivamente causa en pacientes que tienen esa mutación, tienen miocardiopatía hipertrófica, yo ya puedo hacer el diagnóstico, ¿sí? No necesito tener más mutación. Lo que puede pasar, y no es una cosa excepcional, que cuando uno hace un estudio, está buena tu pregunta, un panel de genes así más general, puedo encontrar más de una variante, más de una mutación, quizás en este gen, en este, y yo voy a tener que después tratar de ver qué efecto causan esas mutaciones, está descrito. ¿Tá? No todas las mutaciones tienen el mismo efecto. Entonces capaz que yo encuentro que en este gen tengo una mutación patogénica que me explicaría la patología, la miocardiopatía hipertrófica, y capaz que la que encuentro en este gen es benigna. ¿Tá? Y es una mutación que no me cambia para nada el aminoácido y que en realidad no tiene efecto sobre la proteína. ¿Tá? ¿Se entiende? Ahora, Sí. la voy a complicar un poco más, y acá vamos a hablar de algunas enfermedades que tienen heterogeneidad alélica. ¿Tá? ¿Qué son los alelos? Las variantes. Ahí va, son las variantes que puede tener un gen. ¿Tá? Entonces, en un mismo gen, yo puedo tener diferentes variantes, diferentes mutaciones a lo largo del gen, ¿tá? Que me provoquen patologías similares o iguales, indistinguibles. ¿Tá? Pero, a veces, dependiendo en dónde esté la mutación, qué tipo de mutación y por lo tanto qué efecto genere esa mutación en la proteína que ese gen codifica, ¿sí? Podré tener pacientes afectados con un fenotipo similar, pero con un rango de severidad. ¿Sí? Si yo tengo una mutación acá al inicio, supónganse, que me genera un codón, que me genera un stop, o sea que toda esta parte del gen no se va a después a sintetizar la proteína, todo este pedazo. Seguramente es un fenotipo muy severo. Estamos hablando en términos generales, ¿no? Capaz que una mutación que está al final me genera menos daño, ¿sí? O sea, que no todas las mutaciones a lo largo del gen me van a provocar exactamente el mismo fenotipo. ¿Tá? Y eso entonces explica esto, la heterogeneidad alélica, esas mutaciones en diferentes lugares del gen, explica la variabilidad fenotípica entre individuos no familiares. Una familia puede estar segregando una mutación en este lugar, y tiene determinado fenotipo, determinada severidad de su fenotipo, y capaz que en otra la mutación está acá. Entonces, la mutación está en el mismo gen, y el fenotipo es el mismo, pero no con el mismo rango de severidad, ¿sí? O no necesariamente tienen el mismo grado de severidad. Puede haber una variabilidad en la expresión de ese fenotipo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, habíamos hablado al principio, dijimos, bueno, en la condroplasia, la gran mayoría de las personas afectadas tienen una mutación en este gen, o sea, es una enfermedad monogénica, y más del 90 y pico % tienen una mutación en este gen. Bueno, ahora agrego algo más. Y en realidad la gran mayoría de las personas afectadas tienen una mutación específica en un determinado lugar de este gen que codifica el receptor del factor de crecimiento fibroelástico tipo 3, que hace que el receptor quede siempre activado, y ahí eso es lo que ocasiona la displasia ósea, el enanismo. ¿Tá? O sea que es una enfermedad monogénica, que la gran mayoría tiene una enfermedad en un gen, pero además la mutación es la misma. ¿Sí? Ahora, vamos a ver que hay otras enfermedades en las cuales, en realidad, la heterogeneidad alélica es muy grande, ¿tá? Y no hay una única mutación en el gen, sino que hay varias, ¿tá? Decenas y más. Voy a poner algún ejemplo de eso, ¿sí? Por ejemplo, la hiperplasia suprarrenal congénita, que es una enfermedad relativamente frecuente, que es una enfermedad autosómica recesiva. Entonces, si es una enfermedad autosómica recesiva, sin saber nada de la enfermedad, ¿qué pueden decir? ¿Qué necesita la persona para estar afectada? Desde el punto de vista genético, digo. Tener dos copias del mismo gen. O sea, tener mutaciones en las dos copias del gen. O sea, todos tenemos dos copias Claro. del gen. Tiene que tener en las dos copias del gen, en los dos alelos, una mutación. ¿Sí? Para tener la enfermedad. A grandes rasgos, entonces, el modo de herencia autosómica recesiva, ¿cómo es? Está bien lo que vos decís, tengo que tener las dos copias mutadas o variantes en las dos copias para tener la enfermedad. ¿Y qué más pueden decir del modo de herencia autosómico recesivo, de lo que ustedes se acuerdan?
Padres portadores o afectados. Generalmente los padres son portadores, o sea, heterocigotos, ¿no? Tienen en un alelo normal y el otro alelo con la mutación, ¿sí? Y son sanos, porque basta con tener una copia normal para no tener la enfermedad. Ahora vamos a ver por qué. Porque me es suficiente ese alelo para que se sintetice la proteína que ese gen codifica, ¿sí? Entonces, generalmente las personas portadoras no tienen síntomas. Sin embargo, pueden tener hijos afectados. ¿Con qué probabilidad? Una pareja ambos portadores de un desorden de este tipo, ¿con qué probabilidad tienen hijos afectados? 25%. 25%, oiga, 25% en cada embarazo. En este caso en particular, la hiperplasia suprarrenal congénita es un grupo de enfermedades, ¿tá?, que se caracterizan porque hay una alteración en la vía de síntesis del cortisol. Y ahora les voy a mostrar por qué. La gran mayoría de las veces, 95% dice ahí, está causado por variantes patogénicas en este gen, que codifica una enzima que es la 21-hidroxilasa. Hay un 5% de pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita que las variantes patogénicas están en otros genes, ¿sí? Pero la gran mayoría en este mismo gen. Ahora, las mutaciones, ¿sí?, son cerca de 100 descritas. O sea, hay más de 100 formas diferentes, más de 100 alelos para este gen. Entonces, la gran mayoría de los pacientes son en realidad heterocigotos compuestos. ¿Qué quiere decir? ¿Saben? Que los dos alelos generalmente no tienen en los dos alelos la misma mutación. Tienen una mutación en un alelo y en el otro una diferente. ¿Sí? Por eso son heterocigotos compuestos en realidad. No son verdaderos homocigotos. No es exactamente la misma mutación en el mismo lugar del gen. ¿Entienden? Tienen esta mutación en un alelo y esta mutación en la otra. ¿Sí? Y uno puede a veces, en esta enfermedad, tener una buena relación fenotipo-genotipo. O sea, genotipo-fenotipo en realidad. O sea, según el genotipo, según cuáles son los dos alelos, las mutaciones, yo puedo predecir más o menos cuál es el fenotipo, como vamos a ver ahora. Esperen que quiero ver que me chatearon. Ah, porque me pusieron 25%, está perfecto. Entonces, dijimos que la patología de la hiperplasia suprarrenal congénita se debe a una deficiencia en la enzima 21-hidroxilasa, ¿sí? Mutaciones en diferentes lugares de la enzima 21-hidroxilasa. Que me van a provocar en términos generales que al no funcionar esa enzima, lo que va a pasar es que no se sintetiza como se tiene que sintetizar el cortisol y la aldosterona, ¿tá? Aumenta la ACTH, por eso, porque al no tener esta parte de la vía me aumenta el metabolito anterior, y esto hace que se sinteticen más andrógenos, ¿sí? O sea, hay un desvío, como no puedo sintetizar cortisol y aldosterona, me aumenta la ACTH y eso hace que se desvíe a la síntesis de andrógenos que aumentan los andrógenos. Y las mutaciones en ese mismo gen van a causar grados variables de pérdida de la actividad de la 21-hidroxilasa. Y por lo tanto, los pacientes van a tener un gran espectro de presentación distinto. ¿Sí? Y hay pacientes que van a tener una forma de presentación clásica, se llama, ahora les voy a mostrar, que es la más severa, y hay otros que están en este otro lugar del espectro de presentación, en donde los síntomas son bien leves. ¿Está? ¿Por qué? Porque dijimos que hay muchas mutaciones, y entonces no todas tienen el mismo efecto en el fenotipo. ¿Está? ¿De qué va a depender el fenotipo? Ahí abajo dice, bueno, son heterocigotos compuestos, entonces tienen dos variantes diferentes. Bueno, la presentación clínica, el fenotipo, va a depender del alelo menos afectado. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué el alelo menos afectado? ¿Se dan cuenta? Porque imagínense, estos son todos... Pilar, te escucho. Sí, perdón. No, que supongo que porque si tenés un alelo muy afectado, el hecho de que el otro no esté tan afectado puede llegar a compensar parcialmente. Ahí va, porque cada una de las mutaciones me va a generar un efecto diferente en la enzima, en este caso, la 21-hidroxilasa. ¿Está? En algunos puedo tener nada de enzima, y en otros puedo tener un poco de enzima. ¿Sí? Entonces me importa el menos afectado, y cuánto de enzima puede producir. ¿Sí?
De eso va a depender el fenotipo. ¿De acuerdo? Entonces dijimos a grandes rasgos, bueno, hay dos formas de presentación, la forma clásica, que es la más frecuente, y la forma no clásica. ¿De qué va a depender la forma de presentación? De cuánto de actividad, o sea, cuánto funcione la 21-hidroxilasa. Por lo tanto, de cuáles son las mutaciones, y en dónde están las mutaciones, es las dos mutaciones que tienen los pacientes afectados. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Sí. Entonces, en la forma clásica, en realidad, que es la más severa, hay una insuficiencia suprarrenal, por eso el shock hiponatrémico y son por perdedores de sal, porque no tengo nada de actividad de 21-hidroxilasa. Las mutaciones me generan, no se sintetiza, está encima. Y entonces, además, tengo un gran exceso de andrógenos, porque está toda la vía derivada a la formación de andrógenos. En la forma no clásica o más leve, digamos, tengo una actividad de la 21-hidroxilasa, que también es variable, entre 20 y 60%. Entonces, también va a ser variable el fenotipo, según la actividad de la 21-hidroxilasa. ¿De acuerdo? Entonces, estas enfermedades con heterogeneidad alélica, es bien importante acordarse de eso. Que no todas las personas con hiperplasia suprarrenal congénita van a tener el mismo fenotipo. ¿Tienen la misma patología? Sí. Pero según donde estén las mutaciones en el gen de la 21-hidroxilasa, va a ser la presentación clínica. Otro ejemplo que les voy a mostrar acá es el de la distrofia muscular de Duchenne y Becker. En realidad es una distrofia muscular, que en realidad son estas dos enfermedades, Duchenne y Becker, son dos formas alélicas justamente de la misma enfermedad. Es una enfermedad que la distrofia muscular Duchenne es muy severa, tiene que ver con, la alteración está en las mutaciones en el gen que se llama DMD, que después les voy a mostrar una imagen creo, que sintetiza, codifica, para la distrofina, una proteína muscular muy importante, ¿sí? Y que además es un gen que está localizado en el cromosoma X. ¿Sí? Entonces, sin saber nada de la patología, pero sabiendo que es una enfermedad que está ligada al X, porque está localizada en el cromosoma X. ¿Ustedes qué me pueden decir? ¿Quiénes serán los afectados? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres. Ahí va, la mayoría de los afectados son hombres. ¿Y por qué? Porque reciben solo un X, que siempre es de la madre. Ahí está. Porque en realidad los hombres tienen un solo cromosoma X. Entonces, si yo tengo el gen de MD afectado, no van a codificar la proteína, no van a sintetizar la distrofina y por lo tanto tendrán la distrofia muscular. ¿Está? Generalmente las mujeres son portadoras, tienen un X en la alteración, en el otro no, y generalmente no tienen síntomas, aunque pueden tener síntomas leves. ¿Está? Ahora, mutaciones en el mismo gen de MD me provocan estas dos formas alélicas. Una forma muy severa, que es la enfermedad de Duchenne, que se manifiesta en la infancia temprana, como dice acá, que son niños que tienen un periodo de desarrollo motor normal y después se empieza a ver que tienen dificultad para pararse, para saltar, para correr, etc. Y es una enfermedad severa, rápidamente progresiva, que los niños terminan en silla de ruedas y después incluso deriva a la muerte. ¿Está? Lo que se muestra acá en esta imagen es una de las características de la enfermedad, que es la pseudohipertrofia de las pantorrillas. Y la enfermedad de Becker, la distrofia muscular de Becker, en realidad es una forma alélica, es una forma menos severa, o más leve, mejor dicho, de la distrofia muscular de Duchenne. Es una debilidad muscular que se inicia en forma más tardía. ¿Y por qué? Porque va a depender, las alteraciones están en el mismo gen, en el gen de MD. Pero ese gen, yo pensé que tenía la foto acá del gen porque está bueno verlo, porque en realidad es uno de los genes más grandes del genoma, está compuesto por 79 exones. Entonces las mutaciones pueden estar en diferentes lugares del gen. ¿Sí? Generalmente, la mayoría de las veces lo que pasa es que las mutaciones no son una mutación puntual, sino que es una delección intragénica, y según qué tipo de delección intragénica tenga, y si me altera o no el marco de lectura, es el fenotipo que va a tener el paciente. ¿Sí? En la forma más leve, en la distrofia muscular de Becker, por lo general las mutaciones no me afectan el marco de lectura, y por lo tanto algo de distrofina se produce. Por eso la debilidad muscular es más tardía y por eso el fenotipo es más leve. Sin embargo,
cuando las elecciones intragénicas me afectan el marco de lectura, ¿tá? Yo voy a tener ausencia de distrofina, no se va a sintetizar la distrofina, y por lo tanto el fenotipo severo empieza en la infancia, es progresiva, y me encuentro con esta forma alélica, la enfermedad de Duchenne. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces es una enfermedad que también tiene heterogeneidad alélica. ¿Tá? Es la misma enfermedad, en realidad, o sea, en el sentido de que las mutaciones son en el mismo gen, que es el gen del que codifica la distrofina, pero según el tipo de mutaciones, en donde esté la mutación en el gen, es el fenotipo que me va a ocasionar, más leve o más severo. ¿De acuerdo? Y en este caso es una enfermedad es una enfermedad monogénica, pero no es autosómica. Es una enfermedad monogénica causada por las mutaciones en un gen, que es el que codifica la distrofina, pero que está localizado en el cromosoma X. Y por lo tanto, como bien decían ustedes, va a un paciente, la genealogía más característica es la que ustedes decían, los varones son los afectados a través de madres portadoras sanas, que generalmente no saben que son portadoras de esta alteración hasta que tienen un hijo afectado. ¿Sí? ¿Se entiende? Después que yo tengo el paciente afectado, o sea, tengo un paciente con esta patología, yo puedo hacer un estudio molecular, confirmar exactamente cuál es la mutación, en qué parte del gen está, para hacer una planificación familiar, para hacer asesoramiento familiar. ¿Sí? Después que yo conozco dónde está la mutación, a esa mamá portadora, esa señora portadora, si quiere tener otros hijos, conociendo la mutación, se puede evitar tener otros hijos enfermos de una enfermedad tan severa. ¿No? ¿Cómo? Hay varias maneras. Una posibilidad es hacer un método de fertilización in vitro, por ejemplo, ¿tá? En donde en realidad se busque la mutación y se implanten aquellos embriones que no tienen la enfermedad, ¿tá? O hacer un diagnóstico, por ejemplo, prenatal. O sea, una mujer que ya está embarazada, tiene un hijo afectado, y se busca el sexo fetal, si es varón, si es mujer, no pasa nada, así que siga el embarazo, porque como mucho será portadora, heterocigota, y por lo tanto, bueno, tendrá más adelante en su edad reproductiva a ver qué pasa. Pero si el embarazo es un feto varón, se busca la mutación que se conoce, ¿tá? Y bueno, siendo una enfermedad tan severa, se puede incluso interrumpir la gestación. ¿Se entiende? Pero son formas alélicas de la misma enfermedad. Diferente severidad, mutaciones en el mismo gen. ¿Vamos bien? Sí. Bien, sigo. Tercer concepto, heterogeneidad genética. Acá lo que está pasando, miren el esquema, tengo mutaciones en el mismo gen. En este caso es este gen que se llama LMNA, que codifica una proteína llamada laminina, ¿tá? Y las mutaciones en este mismo gen me provocan fenotipos similares algunos o bien distintos. Por ejemplo, me pueden provocar una distrofia muscular, me pueden provocar una miocardiopatía dilatada, que nada tiene que ver con este tipo de distrofia muscular, o fenotipos parecidos, porque en vez de tener una miocardiopatía dilatada, el paciente puede tener una displasia retmogénica del ventrículo derecho. Es decir, mutaciones en un gen me causan diferentes patologías. ¿Sí? Esa es la heterogeneidad genética. O clínica. ¿Tá? Mutaciones en el mismo gen, diferentes patologías. Entonces, a ver. Ahí. Volviendo al mismo ejemplo que venimos usando de la condroplasia, donde decíamos que la gran mayoría de los pacientes tienen una mutación en este gen, es una enfermedad monogénica, autosómica, localizada en el cromosoma 4. Después dijimos, bueno, la gran mayoría además tienen una misma mutación que activa el receptor y que por lo tanto ocasiona la enfermedad. O sea que la gran mayoría de los pacientes tienen una mutación en este gen y además en el mismo lugar del gen. ¿Tá? Ahora, este gen, el gen que codifica el receptor del factor de crecimiento fibroelástico tipo 3, mutaciones en diferentes lugares del gen también provocan diferentes fenotipos. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, si están en ese lugar específico que hoy señalábamos con el esquemita en verde, bueno, el paciente va a tener una displasia ósea de tipo acondroplasia. Pero mutaciones en otro lugar del gen van a dar fenotipos diferentes. La hipocondroplasia, que es una forma clínicamente parecida a la acondroplasia,
pero también fenotipos muy severos, como la displasia tanatofórica tipo 1, tipo 2, que en realidad son, o sea, son letales, incompatibles con la vida extrauterina. ¿Está? O sea, que mutaciones en el mismo gen me van a dar diferentes enfermedades, diferentes fenotipos. ¿Está? Será la acondroplasia y la hipocondroplasia, bueno, fenotipos bastante parecidos, o fenotipos bien distintos como la displasia tanatofórica tipo 1, tipo 2. ¿Se entiende? Eso es el concepto Profe, de heterogeneidad genética. ¿Qué me dicen? yo estoy un poco mareada con eso. En el anterior era que se daban diferentes fenotipos, pero la misma enfermedad. Y acá difiere la ¿Cuál decís enfermedad. tú? Perdón, ¿cuál decís tú? Con el ejemplo que estábamos dando antes. Con... Para que no lo tengo anotado acá. Dijimos, mirá, primero hablamos de lo Con la que... heterogeneidad alélica era. Ahí va. Perdón. En la heterogeneidad alélica dijimos, son en el mismo gen, acordate del proceso supremo congénita, es el mismo gen que estaba codificando la enzima aquella 21 hidroxilasa. Pero diferentes mutaciones en el gen me causan diferentes fenotipos. ¿Sí? Acá lo que tengo es que Sí. tengo un mismo gen, mutaciones en el mismo gen, me ocasionan diferentes patologías. Ah, bien. Gracias. Entendí. Ahí va. Entonces, O sea, son diferentes mutaciones en el mismo gen. el mismo gen, O sea- este mismo gen, que es un receptor de un crecimiento fibroelástico, este mismo gen, mutaciones en diferentes lugares del gen causan patologías que no tienen nada que ver una de otra. Estas son displasias óseas, pero no tienen nada que ver. La condroplasia es el enanismo, que conocemos todos, que en realidad es una enfermedad monogénica, autosómica dominante, 90% son mutaciones de nuevo, o sea, padres sanos, pueden haber otros casos que se heredada, pero que es compatible con la vida, bla, bla, bla. Ahora, mutaciones en otros lugares de este gen ocasionan otras enfermedades. ¿Sí? Y la hipocondroplasia, que es parecida a la condroplasia, pero no es la misma enfermedad, o una displasia ósea mucho más severa. ¿Sí? Y eso tiene que ver según en qué lugar del gen esté la mutación, y qué efecto causa esa mutación. ¿Está? Y el tipo de enfermedad que va a ocasionar. ¿De acuerdo? Así que el lugar del gen donde esté la mutación determina la severidad y también puede ser otras enfermedades distintas. Exacto. Y también el mismo gen, mutaciones del mismo gen, me pueden dar ya diferentes patologías. ¿Sí? Por ejemplo, esto. ¿Está? Mutaciones en este mismo gen. Bueno, en un paciente puedo tener distrofia muscular ocasionada por una mutación en el gen LMNA. En otros pacientes, mutaciones en este gen me dan una miocardopatía dilatada, no una distrofia muscular. Solo entre comillas, pero digo, solo la manifestación fenotípica es a nivel cardíaca y se dilata el corazón. En otros no se dilata el corazón, da una displasia, un tipo de arritmia ventricular. En otros una alteración que es una lipodistrofia. Mutaciones en el mismo gen, ¿está? Pero me dan fenotipos diferentes, o sea, enfermedades diferentes, de hecho. ¿Se entiende? Y a la vez puede superponerse también. A ver, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, que tenga dos fenotipos distintos, porque tenga dos mutaciones en el mismo gen en diferentes lugares. Y que tengan fenotipos como intermedios, sí, también. O que no sea tan Sí. clara la disquisición, digamos, entre una u otra patología. Pero acá lo que estamos hablando es que mutaciones en un gen, el concepto como general es mutaciones en un gen, me provocan diferentes enfermedades. ¿Está? Parecidas, a veces, a condroplasia y hipocondroplasia, o bien distintas. Acondroplasia y la displasia tanatofórica, que es una tipo de displasia ósea tan severa que no se forman los pulmones, o sea, es una hipoplasia de la caja torácica tan severa que no se forman los pulmones y por lo tanto es un embarazo que se interrumpe porque no tiene posibilidad de vida extrauterina, porque no tiene pulmones, de la gran malformación torácica que genera. ¿Se entiende? O sea, es otra enfermedad, no es la acondroplasia. ¿Sí? Ahora, yo sé que si yo tengo que hacer un estudio molecular para confirmar que tiene displasia tanatofórica, sé que las mutaciones probablemente estén en este gen. ¿Se entiende? Pero no es la mutación que causa la acondroplasia, es otro, en otro lugar del gen. ¿Está? ¿Sí? Sí. Ahí va, acá está el mismo gen, mutación
uno, yo qué sé, en esta parte del gen, supónganse, me provoca esta enfermedad, en esta parte del gen otra cosa, me provoca una enfermedad que no es esta, otra y otra, ¿sí? ¿Pueden ser parecidas? Sí, en algún sentido, en algunas. Otras bien distintas, son entidades que no tienen nada, nunca vas a plantear una displasia tanatofórica en un acondroplásico y viceversa, ¿está? ¿Sí? Bueno, otra cosa. Decíamos, en las enfermedades monogénicas, ¿no? Hay generalmente una mutación, veníamos hablando, causal, que es el que genera el impacto o el efecto más grande sobre el fenotipo del paciente, ¿sí? X mutación me provoca tal fenotipo en una enfermedad monogénica. Pero es importante entender que también sobre este fenotipo, aún en las enfermedades monogénicas, están actuando otros factores, otros genes, modificadores de este fenotipo, y a la vez factores no genéticos, que son, por ejemplo, los factores ambientales. O sea que sobre el fenotipo hay múltiples factores que lo determinan. Sí, la mutación, que generalmente es la que tiene el efecto más grande en las enfermedades monogénicas, pero también otros genes del genoma que van a modificar la expresión de este fenotipo, ¿sí? Y también factores ambientales. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Puedo tener dos familias, o mejor dicho, dos personas, ¿tá? Que tienen exactamente la misma mutación, y la enfermedad, supónganse, decíamos, bueno, para poner una de las que hayamos hablado, un QT prolongado, ¿está? Pero si además uno de ellos tiene en el genoma otros genes que también producen arritmia, ¿entienden? O consume, por ejemplo, fármacos que prolongan el QT, que hay muchos, antibióticos, por ejemplo, y otros, ¿está? El fenotipo puede ser más severo, aún tienen la misma mutación las dos personas. ¿Se entiende? O sea, no es una relación lineal, es decir, bueno, tengo esta mutación, voy a tener siempre este fenotipo. Aún tenga un peso muy grande en el fenotipo, la mutación de enfermedades monogénicas, hay otros factores modificadores, genes modificadores y factores ambientales que van a determinar o tienen participación en el fenotipo final. ¿Sí? Y eso es importante, porque esto es como algo que tenemos que pensar siempre. ¿Ah? Otro concepto que creo que ya ustedes estuvieron viendo es el de la penetrancia. ¿Se acuerdan eso? Lo hablaron, ¿verdad? La penetrancia en las enfermedades monogénicas es ¿con qué probabilidad una persona que tenga el alelo o los alelos patogénicos van a manifestar la enfermedad? ¿Sí? Es decir, es la proporción de personas que teniendo un genotipo que causa determinada enfermedad, realmente van a tener el fenotipo patológico. ¿Sí? Si yo tengo una enfermedad monogénica que tiene una penetrancia del 100%, se considera, o tengo que saber, que todas las personas que tengan ese genotipo que causa la enfermedad van a estar afectados. ¿Sí? Ahora, para muchas enfermedades monogénicas eso no es así. Y en realidad la penetrancia es menor al 100%. O sea, son enfermedades de penetrancia incompleta. ¿Y eso qué implica? Que no todas las personas que tienen el genotipo que causa la enfermedad van a sí o sí desarrollar la enfermedad. Lo voy a mostrar con una genealogía. ¿Tá? Si uno mira esta genealogía, ¿qué modo les parece más probable? Alguien que se anime. Tengo afectados en 2 generaciones, hay hombres y mujeres afectados. Autosómico dominante. Ahí va. Parece ser una enfermedad de herencia autosómica dominante. Acá tengo un hombre afectado que tiene una hija afectada y 2 hijos sanos. Acá, una mujer afectada y una hija, que esta está señalada porque es la que consulta, que aparentemente es sana. Pero ¿qué pasa acá? Esta persona, que es la 2-3, uno diría que es sana, ¿no? Sin embargo, tiene un hijo enfermo de esta misma enfermedad que está segregando en esta familia. Entonces, por lo tanto, él es portador del alelo patogénico que causa esta enfermedad, pero no tiene el fenotipo. Entonces, clínicamente parece que no tuviera la enfermedad que estamos analizando, ¿sí? Sin embargo, tiene el genotipo alterado, y por lo tanto tiene la probabilidad de 50% en cada embarazo, o sea, de cada hijo, tener un hijo enfermo, ¿sí? Él no manifiesta los síntomas de la enfermedad,
pero su genotipo es afectado, y por lo tanto el riesgo de recurrencia es del 50%. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, es una enfermedad la que estamos viendo acá, que tiene una penetrancia menor al 100%. No sé cuál es la penetrancia porque no lo dice. Pero, por ejemplo, si la penetrancia de esta enfermedad fuera del 80%, yo mirando la genealogía sé que no tiene penetrancia completa, porque esta persona es enferma y esta persona y este padre está figura como sano y realmente tiene que ser enfermo. O sea, tener el genotipo alterado, pero no tiene los síntomas. ¿Sí? O sea que yo puedo decir que tiene una penetrancia reducida o una penetrancia incompleta. ¿Cuánto? No lo sé. Pero supónganse que yo les digo acá que esta enfermedad, perdón, tiene una penetrancia de 80%, me aclara. Entonces, la probabilidad de tener un hijo afectado no es del 50%. Al saber el grado de penetrancia, yo puedo predecir mejor el cálculo del riesgo. Porque no todos o sea, el 50% es de que haber transmitido el alelo patogénico, pero no todas las personas que reciban el alelo patogénico tienen la enfermedad. ¿Sí? Solo el 80% de los que reciben tienen la enfermedad, ¿se entiende? Entonces el cálculo se modifica, ya no es un riesgo de recurrencia del 50%. No los voy a complicar con ese cálculo, ¿tá? Pero no es del 50%, es menor. ¿Sí? Si yo sé cuál es la penetrancia de la enfermedad, es menor. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque yo sería, la probabilidad de que esta persona tenga un hijo enfermo es del 50%. Pero, si es una enfermedad con una penetrancia del 80%, es de ese 50% el 80%. ¿Sí? O sea, sería un 40% en realidad. El 80% de ese 50% son los que efectivamente, habiendo heredado el genotipo patológico, van a tener el fenotipo. O sea, van a desarrollar la enfermedad. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Otra cosa, otro concepto, que también ustedes creo que estuvieron viendo en las enfermedades monogénicas, es el de expresividad variable. ¿Está? ¿Qué eso qué es? Es el grado de expresión del fenotipo en individuos que tienen el mismo fenotipo. O sea, en una misma familia, dos personas afectadas, en la misma familia, con una enfermedad, en este caso es una neurofibromatosis tipo 1, que es una enfermedad autosómica dominante. ¿Tá? O sea que en realidad el gen que codifica la neurofibrominas está en un autosoma, y mutaciones hay muchas en ese gen, pero yo sé que si tengo un padre y un hijo afectado, la mutación es la misma. ¿Sí? La mutación que se agrega es la misma en cada familia. Ahora, puedo tener dos personas de la misma familia con una expresividad sumamente diferente. Puedo tener, por ejemplo, un niño que solo tiene las manchas y los neurofibromas, que es lo que le da el nombre a la enfermedad, todos criterios diagnósticos, digamos, pero también puede tener otro hijo, por ejemplo, que tiene un glioma del nervio óptico, que es lo más severo. ¿Sí? Es un tumor que es la manifestación, digamos, de las más severas de la enfermedad. Entonces uno no puede predecir cómo va a ser el fenotipo si yo tengo en la consulta hoy una paciente embarazada que tiene una neurofibromatosis y está embarazada. Ella capaz que tiene solo manchas café con leche y los neurofibromas. Pero yo no le puedo decir, ¿sí?, que porque ella tiene una expresión leve, su hijo va a tener una expresión leve. Yo le puedo decir que es una enfermedad autosómica dominante, que tiene un riesgo de recurrencia, que ese bebé que tiene en su barriga, del 50% de estar afectado. ¿Sí? Pero no porque yo tenga una expresión leve, yo le puedo asegurar, digamos, o puedo predecir que va a tener una expresión leve. ¿Se entiende? Misma mutación en la misma familia, diferente grado de severidad de la expresión. ¿Tá? Uno puede tener una forma muy severa y una forma muy leve. Lo mismo pasa acá. O sea, tipos de holoprosencefalia, que es una enfermedad del sistema nervioso, hay muchas. ¿Tá? Diferentes etiologías, digamos. En particular esta se muestra por la alteración en un gen, que es el Sonic-Hedgehog, que es una enfermedad monogénica, ¿tá? De herencia autosómica dominante. En la misma familia, ¿tá?, uno puede tener un hijo que nace con una holoprosencefalia, y este defecto acá es una hendidura labiopalatina, ¿sí?, y el defecto toda la línea media, ir a mirar a los progenitores y uno de ellos tener esto acá, que es un incisivo, vieron el central único, en vez de tener dos incisivos tiene uno. Es la forma más leve de presentación de este tipo, de esta enfermedad. Es una enfermedad autosómica dominante. El padre y el hijo tienen la misma enfermedad. Pero hicimos diagnóstico en el padre, supónganse, mirándolo, después que tuvo este hijo enfermo, porque la expresión es tan leve que
uno no sabía que estaba enfermo, ¿sí? Sin embargo, la misma mutación en el hijo tuvo un fenotipo mucho más severo. Eso es la expresividad variable. Y este es el extremo, o sea, en el otro extremo del rango de manifestaciones clínicas, las ciclopías, o un ojo casi que único, ¿está? Es una de las formas de las más severas, ¿está? Eso entonces es para verlo de expresividad variable. Lo vimos con neurofibromatosis y con esto, ¿sí? Misma mutación en la misma familia, fenotipos diversos. Acá lo que estamos mostrando es un ejemplo con la fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad de herencia autosómica recesiva, ¿tá? Es importante conocerla porque es una de las enfermedades más frecuentes en caucásicos, ¿tá? Que tiene es monogénica y está causada por mutaciones en este gen, CFTR, ¿tá? Que es un gen que codifica un canal de cloro de la membrana celular, ¿tá? O sea que las mutaciones, es autosómica recesiva, y las dos mutaciones están en este gen, generalmente CFTR, ¿sí? Pero tiene una gran heterogeneidad alélica, se han descrito más de 2000 alelos diferentes, 2000 mutaciones diferentes en este gen, ¿está? Entonces, diferentes alelos me van a dar diferentes manifestaciones. O sea, casi todos los pacientes van a tener, si tienen fibrosis quística y los dos alelos CFTR afectados, mutados, van a tener síntomas, seguramente respiratorios, ¿tá? Pero algunos de ellos van a tener, por ejemplo, además, una insuficiencia exócrina pancreática y otros no. Va a depender de qué alelos, o sea, de su genotipo, ¿sí? Y eso es importante. 2 personas con fibrosis quística, 2 personas afectadas, no tienen la misma severidad, porque los alelos son diferentes. Pero además, participa en la variabilidad fenotípica otros factores, que es lo que estábamos viendo hoy. Hay otros factores genéticos, modificadores genéticos, ¿sí? Que también participan en la manifestación fenotípica, ¿sí? Y también factores ambientales, ¿está? Entonces, algunos alelos me van a generar de por sí, más probablemente, por ejemplo, insuficiencia pancreática que otros, ¿está? Eso es cierto. Pero también hay genes modificadores que para algunas de las manifestaciones, miren esto, para, por ejemplo, el riesgo de obstrucción intestinal, genes modificadores importan muchísimo, otros genes modificadores, el fenotipo, ¿sí? Y en algunos casos, por ejemplo, para la obstrucción de la vía aérea, importan mucho los factores también ambientales. Por ejemplo, una persona que tiene fibrosis quística, que tiene 2 mutaciones quizás no muy severas, digamos, por el efecto que causan esas mutaciones, pero que además es fumador y tiene otros genes modificadores de riesgo, puede tener un fenotipo mucho más severo que otro que capaz que las 2 mutaciones son severas de por sí. ¿Se entiende? O sea que hay en estas enfermedades también modificadores. Factores genéticos modificadores y factores modificadores ambientales. ¿Sí? Y eso explica porque en la misma familia, personas con iguales alelos mutados, algunos tienen una severidad mayor de afectación que otros. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Y cuáles son esos genes modificadores? Bueno, para cada patología serán diferentes, pero por ejemplo, los genes modificadores, los que tienen que ver con la respuesta inflamatoria, con la reparación del daño de los tejidos y las células, con el estado infeccioso, porque esta es una enfermedad que prepone las infecciones de la vía aérea. Si yo además tengo genes modificadores de riesgo, ¿tá? Todos estos factores adversos, es más probable que el fenotipo sea severo, aún teniendo las mutaciones para fibrosis quística. ¿Se entiende? O sea, van a determinar, esos factores me van a determinar cuál es la severidad de las manifestaciones clínicas de mi paciente fibroquístico. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, la penetrancia y la expresividad se pueden entender como la interacción justamente entre la mutación y otros genes del genoma, y además entre los genes y el ambiente. Y eso pueden explicar la expresividad de una enfermedad y la penetrancia. ¿Sí? Otro concepto, falta poquito, así que no se alarga. Otro concepto es el de la pleiotropía. ¿Qué es el efecto pleiotrópico de una mutación? Es que una misma mutación, por ejemplo, este ejemplo acá está mostrando una colegenopatía, que es el síndrome de Marfan, en donde en realidad la mutación está en un gen que codifica la fibrilina. Mutaciones en ese gen de la fibrilina me causan efectos fenotípicos en diferentes órganos,
¿sí? En donde se expresa, en donde importa la expresión de ese gen que está mutado. Entonces, pacientes con mutaciones en la fibrilina van a tener defectos esqueléticos, que acá se ven, pectum excavatum, acundido, y la escoliosis, que se ve por la asimetría en los hombros, ¿tá? Me va a ocasionar en el tejido esquelético eso. Después, a nivel vascular o cardiovascular, provocan aneurisma de aorta. A nivel de ojo, provoca la subluxación del cristalino, que estas son las características más importantes de la enfermedad de los criterios mayores, ¿sí? Entonces, ese es el efecto pleiotrópico de la mutación, ¿tá? Es que esa misma mutación me ocasiona efectos fenotípicos distintos en distintos órganos del sistema, ¿tá? Que es de donde ese gen tenga importancia su expresión. ¿Se entiende? Esa es la pleiotropía o efecto pleiotrópico de una mutación. Se los pongo ahí porque a veces, para tenerlo ahí, en algún lado, para después, si queda la duda, mirarlo, ¿tá? Porque a veces uno confunde lo que es heterogeneidad con pleiotropía, etc. Son las manifestaciones fenotípicas en diferentes lugares que ocasionan la misma mutación, o sea, una mutación en un gen, ¿tá? Acá, ¿se acuerdan que en algunas enfermedades monogénicas, ¿sí? O sea, mutaciones en un gen, ¿sí? A veces lo que pasa es que no es heredada la mutación a partir de otros familiares, sino que la primera persona que tiene la enfermedad es un individuo, sin antecedentes familiares. Progenitores sanos, padres sanos, y el primero en la familia que es afectado, ¿sí? Miren que el ejemplo es el mismo. Es este gen, ¿se acuerdan qué causaba qué enfermedad? El factor de crecimiento filoelástico y la condroplasia, que lo pusimos de ejemplo, ¿se acuerdan? Que era la misma mutación. Esta mutación, arginina, cisteína, esta mutación la tienen la gran mayoría de los pacientes acondroplásicos, ¿sí? Entonces, ¿por qué importa una mutación de nuevo? Porque bueno, porque por más que yo no tengo antecedentes familiares, el riesgo de recurrencia para la persona afectada es de 50%, ¿sí? Porque esta persona tiene en uno de sus genes de factor de crecimiento fibroelástico tiene una mutación patogénica y en el otro no. Pero tiene un riesgo de heredar a su descendencia el 50% en cada embarazo, ¿no? ¿Sí? ¿Puede tener hijos sanos? Sí. Pero puede tener hijos enfermos también, ¿tá? Con un riesgo de recurrencia 50%. Entonces, en realidad, la probabilidad de tener mutaciones de nuevo está demostrado, aumenta la probabilidad de tener mutaciones de nuevo en algunos casos con la edad paterna avanzada, eso es importante, para algunas enfermedades como la condroplasia, por ejemplo, a mayor edad paterna, por cómo es la espermatogénesis, es más probable tener mutaciones de nuevo, o sea, hijos enfermos de estas enfermedades. Y lo otro es que cuanto más severa es una enfermedad, lo dice ahí, autosómica dominante, es más probable que los individuos enfermos de esa enfermedad en realidad sean una mutación de nuevo, ¿entienden? Por ejemplo, displasia tanatofórica, no sé, si es una enfermedad autosómica dominante tan severa que es letal, la mayoría de las personas, de los afectados, son mutaciones de nuevo, porque sus padres no se reproducen, ¿entienden? No llegan a reproducirse, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Y quedan 2 diapos, creo, así que no salgan corriendo. Otra cosa que queríamos comentar, que también hace a veces dificultoso el análisis de estas enfermedades monogénicas, es lo que se denomina fenotipo influenciado por el sexo. Acá lo que estamos viendo es enfermedades que están causadas por alteraciones en genes que están localizados en autosomas, o sea, son enfermedades autosómicas, no están en el cromosoma X, no hay una diferencia en la aparición entre hombres y mujeres porque estén en un cromosoma sexual, o sea, son enfermedades autosómicas, ¿sí? Sin embargo, se van a expresar diferente en hombres y en mujeres. Hay una expresión diferencial entre los dos sexos, ¿sí? Y acá hay 2 ejemplos. Uno de ellos es la hemocromatosis hereditaria, ¿tá? Que es el que les voy a nombrar porque me parece que es el más fácil de entender. En realidad es una enfermedad autosómica recesiva. Con esto estoy diciendo que, a priori uno que piensa, bueno, la enfermedad debería presentarse en igual proporción en hombres y mujeres, ¿no? Es autosómica, sin embargo, se expresa en hombres 5 veces más frecuente que en mujeres y con una severidad mayor. En este caso en particular tiene que ver porque la hemocromatosis tiene que ver con el aumento de la absorción de hierro en el intestino, ¿tá? Y la patología en realidad tiene que ver justamente con el exceso de hierro en el organismo, ¿tá?
Las mujeres, a través de la menstruación, tienen un mecanismo para eliminar el hierro en exceso, ¿entienden? Entonces, se expresa mucho menos frecuentemente que en hombres, y si se expresa, se expresa de forma más leve. ¿Está? O sea, es un fenotipo influenciado por el sexo. Es una diferencia en la probabilidad de encontrar en hombres y mujeres y la severidad, pero no porque sea un gen que esté localizado en un cromosoma sexual, sino porque es una enfermedad autosómica, pero por determinadas características, en este caso, en la hemocromatosis, por ejemplo, por lo que les decía de las pérdidas de hierro con las menstruaciones en las mujeres, es que la severidad es menos frecuente o incluso uno no se entera que está afectado, no hay afectación. O sea, no tengo un exceso de hierro en el organismo. ¿Está? Ese es el fenotipo influenciado por el sexo. Y le voy a pasar a la siguiente diapo para que vean la diferencia con lo que es el fenotipo limitado por el sexo. Acá la enfermedad también es autosómica. Acá es autosómica dominante. ¿Sí? Ustedes miren la genealogía. Tengo individuos afectados en todas las generaciones, pero solo están afectados hombres. Si ustedes miran la genealogía, al principio, ¿qué modo de herencia podrían decirme así a golpe de vista? ¿Qué modo de herencia les parece? Hay hombres afectados. Bueno, entonces, ¿qué tengo que mirar? Ligada al X. Ligada al X, pero los hombres, a los hijos varones, ¿qué le transmiten? El Y. Acá tengo un hombre afectado y 2 hijos varones afectados. Así que no, hay transmisión de varón a varón, o sea que no es ligada al X. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque los hombres transmiten el Y a los hijos varones. Sí, sí, sí. Entonces, en realidad lo que está pasando acá es un modo de herencia autosómico dominante. Pero lo que pasa es que los afectados son los varones y no las mujeres. ¿Por qué? Porque las mutaciones en esta enfermedad están en el receptor de la LH, que es la hormona leucotriensante, y desencadena mutaciones en ese gen una pubertad precoz, que está limitada a los varones. Y en las mujeres heterocigotas, como esta, son sanas y asintomáticas, porque en realidad, como tienen FSH, no inician una pubertad precoz, no tienen el fenotipo pubertad precoz. ¿Está? Y los hombres sí. Entonces esto sí, es un fenotipo limitado por el sexo. ¿Es una enfermedad autosómica? Sí, pero no, hombres y mujeres no se afectan por igual. ¿Está? Acá se afectan los hombres, solo los hombres. Está limitado por el sexo. En este caso, hay otros ejemplos que será para otras enfermedades, otra cosa. Pero en este caso, para poner algo como claro, bueno, acá, como tienen que mutaciones el receptor del LH, los afectados van a ser los varones. ¿Sí? ¿Es autosómica? Sí, pero los afectados van a ser los varones. ¿Está? Entonces, lo esperable no va a ser una distribución hombres y mujeres igual para que cualquier genealogía autosómica dominante. ¿Entienden? Acá voy a tener solo varones afectados. ¿Sí? ¿Estamos bien? O sea, la mujer acá, esta, 2, 5, ¿qué es? Ella. ¿Cuál es su genotipo? De esta mujer. Heterocigoto. Ahí va, es heterocigota, sin embargo, es sana, ¿está? Pero ella, heterocigota, tiene un riesgo de transmitir la enfermedad a sus hijos varones del 50%. ¿Sí? Y la última ya. Acá era como para hacer la distinción, que es enfermedades monogénicas que venimos hablando ahora, y en distinción con los desórdenes poligénicos o de etiología genética o multifactorial. La distinción entre entre las enfermedades monogénicas y entre las enfermedades multifactoriales, ¿tá? Complejas, poligénicas, no es tan clara. Hay todo un rango, ¿tá? De presentaciones. ¿Tá? Y hacer una distinción entre una y otra es más, como dice ahí, una percepción que una realidad biológica. ¿Tá? Existen en el medio de este espectro, digamos, entre enfermedades monogénicas y enfermedades poligénicas multifactoriales, lo que son las enfermedades oligogénicas, que eso lo dejo porque lo van a ver en una clase en particular después, ¿tá? Pero lo que les quería mostrar es que en las enfermedades monogénicas, si bien hay un desorden de un gen monogénica, y esas mutaciones en realidad por lo general tienen generan un efecto mayor en el fenotipo, como veníamos viendo, ¿sí? También, acuérdense del SFTR, que era el que causaba la fibrosis quística, es una enfermedad monogénica, es verdad, ¿está? Pero el fenotipo, si bien
necesito tener las 2 mutaciones en el SPTR porque es recesiva, digo las 2 mutaciones, pero es una enfermedad monogénica, yo necesito las mutaciones en este gen, en el SPTR, para tener la enfermedad. Pero también participan otros genes, dijimos, modificadores, ¿tá? Y factores ambientales y otros eventos que van a participar en cuál va a ser el fenotipo final del paciente. ¿Sí? O sea que las enfermedades monogénicas también, bueno, ¿hay un gen de un efecto mayor? Sí, por eso es una enfermedad monogénica, pero también hay otros factores que participan en la producción del fenotipo, ¿tá? En la severidad de la expresión del fenotipo. Entonces, en conclusión, como decíamos en la primera diapositiva, ¿tá? La relación entre un gen y una enfermedad no siempre es directa, ¿sí? Es muy simplista decir una enfermedad monogénica, bueno, tengo la alteración en un gen y eso me desencadena la enfermedad. Ya vimos que no, que hay cosas que la complican un poco más, ¿tá? Y a nivel general uno podría decir, bueno, sí, todas las enfermedades en humanos, sí, participan los genes y el ambiente, ¿tá? No hay enfermedades puramente, bueno, con excepciones, pero por lo general no es puramente monogénica la enfermedad y no me importa nada más, ni tampoco es puramente ambiental. Por lo general hay una participación genética y además importan mucho los otros factores genéticos, modificadores, y además el ambiente, ¿tá? Después, más adelante, van a ver lo que es la herencia de las enfermedades oligogénicas, y también vamos a hablar de las enfermedades poligénicas, o de etiología multifactorial más adelante. ¿Sí? Y por acá yo estoy terminando, ustedes no sé si tienen preguntas, o si las vemos después cuando hacemos discusión grupal, porque a veces, digan ustedes, a ver. Si tienen preguntas. Profe, yo tengo una pregunta. Se me cortó en estos últimos segundos que estabas hablando, así que no sé si capaz que la respondiste. Pero, ¿qué vendrían a ser los eventos estocásticos? Otros eventos que uno no puede controlar, digamos, que no son Ah, otros, no son los factores genéticos que uno puede ver, no son los factores, o sea, ambientales conocidos, otros eventos, otros. bien, gracias. ¿Quieren preguntar algo? Pregunten en confianza. ¿No? Ah, ¿que me escribieron? Ah, bien ahí. Bueno, muy bien. Le dejamos por acá si quieren, y como nos vamos a estar viendo en otras clases, etcétera, sigan preguntando cuando tengan dudas. ¿Sí? Bárbaro, muchas gracias, profe. Bueno, que anden bien. Nos vemos. Chao, gracias. Chao, chao.